Y con Ernesto elegimos las repercusiones de la guerra en el arte. Entre 1914 y 1918, Europa se encontraba sumida en la Primera Guerra Mundial y los artistas que participaron en esta guerra trasladaron sus experiencias y como resultaron pintaron obras sobrecogedoras, muy distintas a la pintura bélica tradicional, donde se reflejaban las escenas heroicas de las batallas. Estas nuevas imágenes reflejaban el lado oscuro y perturbador de la guerra. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial fue muy distinta a los conflictos anteriores, ya que en esta se involucraron armas mucho más importantes como la aviación, como la ametralladora y como el gas venenoso. Algunos artistas sintieron la necesidad de recurrir a nuevas técnicas para la representación de esta guerra mecanizada, mientras otros consideraban que la cruda realidad de la contienda solamente podía ser visualizada a través de un expresionismo descarnado. Uno de los representantes más importantes de estos pintores es Otto Dix, pero también hay otros que de gran relevancia importante, como por ejemplo Gross, Grundig, Bemberg. Estos pintores reflejaban su postura con pinceladas que reflejaban esta guerra y su nueva maquinaria. El estilo preponderante de esta época fue el expresionismo, que avanzó rápidamente en Alemania. El expresionismo nace como una protesta y una crítica a partir de su contenido. Se puede decir entonces que el expresionismo es un arte de oposición. El artista expresionista transfigura todo su espacio. Él no mira, ve, no cuenta, vive, no reproduce, crea una realidad donde implica una dureza de un arte que está enraizado en una realidad accidentada y contradictoria, pero que fuera útil al hombre. Un arte no tanto revolucionario en la forma como en su contenido. Presento entonces la obra de Stanley Spencer, que lleva por título Los heridos de Small. Luego de observar la obra de Spencer Stanley, podemos decir que el autor es británico y que se ve a un grupo de heridos tumbados en parihuelas, tirados por mulos, en un hospital de la campiña de Macedonia, en la región de los Balcanes, durante la Primera Guerra Mundial. Allí Spencer se desenvolvía como camillero, llega en el año 1916 con un grupo de médicos, y antes de alcanzar esa fama mundial como pintor de guerra, al volver del frente, el gobierno británico le pide realizar una obra para ser colocada en un gran salón en conmemoración de los caídos de la guerra, como principal testigo de haber participado en los bombardeos. Él había realizado una serie de bocetos en su cuaderno que lo pierde, y cuando tiene que realizar la obra la realiza prácticamente de memoria. Esta obra no conmemora una escena de la guerra, sino que refleja el sufrimiento silencioso de los heridos y la labor de los cirujanos. Como podemos observar, los rostros de los heridos están ocultos, lo que da una sensación de impersonal y extraña. La escena resulta irreal y la perspectiva está difusa. Si bien el primer plano está dominado por camillas, la escena se puede observar desde arriba y apunta directamente al quirófano que está iluminado, lo que da la sensación de ese recorte de las cabezas de los animales, y se vincula, esta escena está vinculada con el portal de Belén donde nace Jesucristo. Se supone que esta escena está pintada en una vieja iglesia griega donde se instala
este hospital, pero no se ve ningún vestigio de decoración religiosa, y las únicas cruces que podemos observar son las que portan los camilleros en sus brazos. No hay ningún signo de salvación. También podemos observar, además de esta hilera de parihuelas, en la esquina superior derecha podemos observar que llegan más heridos, y como un símbolo representativo podemos observar la rueda, que es un simbolismo de un ciclo interminable de sucesos. Según el artista Spencer, las figuras de los heridos hablan de un Cristo en la cruz, y que el trabajo de los cirujanos al salvar las vidas van a representar a la resurrección. Que él no quiso decir que fuera una escena de horror, sino que es una escena de redención. Alguno habrá pensado que la escena era sórdida, pero él sintió que había grandeza, que todos los heridos estaban en paz con todo, porque el dolor parecía una cosa pequeña con ellos. Bien, continuando con lo que contaba Mary recién, de los pintores en la Primera Guerra Mundial, yo voy a tomar a Otto Dix. Otto Dix fue un pintor grabador expresionista alemán, ¿sí?, que participó de la Primera Guerra Mundial en los frentes de Francia y Rusia. Esta experiencia determinó que los horrores de la guerra quedaran plasmados en sus obras. Fue parte de su obra fundamental, 50 grabados que realizó bajo el nombre de La Guerra, de lo cual nosotros vamos a tomar el grabado número 12 y lo vamos a explicar. Yo voy a explicar absolutamente todo el grabado, y después les voy a dejar al final para que puedan ver todo lo que les voy contando. Mientras tanto vamos a seguir un poquito con la vida de Otto Dix, que es bastante compleja, dado de que él participó de la Primera Guerra, como decía, en el frente de Francia y Rusia, y luego, más tarde, llegado al poder el nacionalsocialismo en el 33, sí, fue uno de los primeros catedráticos en haber sido depuestos de su cargo. ¿Sí? Sus obras fueron requisadas y muchas de ellas quemadas. Se lo consideraba un artista degenerado, ¿sí? Porque iba como un sabotaje al espíritu militar de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En 1938 fue detenido por la Gestapo y encarcelado, y luego en 1946 recién fue liberado. La obra de la cual voy a hablar es Asalto bajo el gas, una de las, como les decía, el número 12, la lámina número 12 de 50 que él tituló La Guerra. Aunque fue pintada en 1924, el contexto es puramente la Primera Guerra Mundial y las trincheras. Es un cuadro realizado en agua fuerte, grabado sobre planchas de cobre con tintas grises y verdosas. Los colores son oscuros, tristes y fríos, precisamente para dar el impacto de lo que era ese momento. El punto de vista del cual se lo está tomando es el punto de vista frontal, o sea, los tres protagonistas de la obra están de frente, ¿sí? Parecen, los tres protagonistas están enmascarados con sus máscaras de gas, que parecen emerger de repente de un mundo irreal, de pesadillas, ¿sí? Realmente la obra es como que asusta, ¿sí? Como que no son humanos quienes están ahí en esa imagen. Si nos detenemos a mirar la obra, ahora cuando después la vean, ¿sí? Se ven tres alemanes lanzando granadas, ¿sí? Emergiendo de entre alambres de púa y raíces, ¿sí? Sus máscaras los convierten en monstruos prácticamente, porque no se le ve directamente el rostro, son gente sin rostro, o sea, se despersonaliza la guerra en ese aspecto. De esta forma Dix quería mostrar o dar un testimonio, una denuncia
de lo que era el salvajismo de los combates. Lo más fundamental de esta imagen, desde mi punto de vista, son las máscaras, ¿sí? Que le hace dar la pérdida de humanidad, ¿sí? Y su capacidad de pensar, sino que actúan bajo ese instinto. No se ve el rostro si es de lamento, de bronca, de furia. No hay expresión más que el poder lanzar, el poder matar, el poder infundir el terror. En las obras de Dix vamos a tener esta perspectiva de imágenes grotescas, porque una de las cosas que él tenía era que estaba traumatizado por lo vivido como soldado, ¿sí? El deseo de él era denunciar las atrocidades de las dos guerras mundiales y exorcizar el malestar que había sentido al participar de ellas, ¿sí? En estos asaltos. El horror, el pavor, el disgusto, el miedo, fue parte de lo que él quería erradicar en sí a través de sus pinturas. Por eso él participa en el origen del movimiento de la nueva objetividad, que atrajo a muchos pintores del movimiento dadaísta, también deseoso de denunciar los horrores de la guerra. ¿Sí? Ya no se ocupa de la estética de la obra, sino que el mensaje es transmitir todos los miedos, con colores insólitos, surrealismo, exageración y símbolos. Fue un militante de la antiguerra, de la paz. Pretendía la toma de conciencia de todo este periodo nefasto de nuestra humanidad y también después de la Primera Guerra trató de mostrar la apatía que tenía la sociedad alemana frente a la Primera Guerra Mundial.